Pues a ver, resulta francamente escalofriante, ¿eh? Pararse a pensar en un escenario concreto. Imagina a un paciente oncológico, alguien que está a punto de empezar su batalla más importante contra una enfermedad devastadora. Y de buenas a primeras, enciende la radio por la mañana Y se y... encuentra con un titular terrible. Exacto. Descubre por la radio que su hospital acaba de cerrarle las puertas a su seguro médico. Y ojo, no por una falta de médicos o porque falten especialistas, ¿Qué va, qué va? sino porque toda la maquinaria administrativa, la que se supone que está ahí para sostener su tratamiento, ha colapsado por completo. Es que es un colapso que, fíjate, no ocurre de la noche a la mañana. Esto se va gestando poco a poco en despachos, en hojas de cálculo Ujú. y sobre todo en lo que parece ser una fe ciega en que un documento bien redactado puede por sí solo doblegar toda la realidad financiera de un país. O sea, papel mojado al fin y al cabo. Y de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. La misión para quien nos escucha es intentar desgranar esto. Queremos comprender cómo un sistema de salud que cuenta con unas leyes que están minuciosamente diseñadas para proteger al paciente termina en un laberinto burocrático de este calibre. Un laberinto que al final pone en riesgo las propias vidas que quería proteger. Totalmente. Para este análisis tenemos sobre la mesa 3 documentos que ilustran esta paradoja. Primero tenemos el Decreto 441 de 2022 de Colombia, un texto legal súper riguroso sobre la contratación en salud. Ujú. Segundo, la cruda realidad que nos llega de una noticia de Blue Radio de finales de abril de 2026. Una crisis monumental entre la nueva EPS, que es una aseguradora gigante, y el Instituto Nacional de Cancerología, el INC. Y claro, para unir esa teoría legislativa perfecta con esta crisis práctica tan bestia, vamos a analizar un artículo de opinión de un médico, Ah, ¿sí? Jorge Augusto Miranda Cadavid. Y tiene un título muy revelador, fíjate. Se llama Colombia, el país de los pergaminos. Menudo título. Pero a ver, antes de entrar en materia, creo que es necesario hacer una aclaración importante para quien nos escucha. Sí, fundamental. Al manejar fuentes que contienen opiniones, digamos, muy contundentes y posibles acusaciones sobre gestión de recursos, tiene que quedar meridianamente claro que en este espacio no tomamos partido. Eso es. No estamos aquí para respaldar posturas políticas de nadie. Exacto. Ni nos posicionamos a favor o en contra de estas entidades. La idea es analizar objetivamente los hechos y los argumentos para entender dónde falla el engranaje. Y bueno, para entender dónde falla, yo creo que primero hay que observar cómo se diseñó esto sobre el papel, ¿no? Claro, el mundo ideal. Sí. El decreto 441 del 2022. Este decreto nació con una misión muy específica, que era eliminar las asimetrías de información. Ya, que eso en el sector salud es un tema peliagudo. Muchísimo. Históricamente, las aseguradoras solían tener muchísimos datos sobre pacientes y costes, y los hospitales no, o al revés. Y esa disparidad, pues claro, convertía firmar un contrato en un campo de minas. Claro, y siempre acababa pagando el pato el paciente. Pero, a ver, yo como persona no experta me pregunto, ¿cómo pretende una ley nivelar el campo de juego entre corporaciones gigantes? O sea, ¿hay alguna herramienta concreta? Pues la hay, sí. El pilar central de este decreto es algo que llaman la nota técnica. Y ojo, no es simplemente un presupuesto en un Excel. Ah, no. No. Es un documento obligatorio y extremadamente meticuloso. Te exige desglosar la frecuencia de uso que proyectas, los costes de cada procedimiento, riesgos financieros e incluso el perfil epidemiológico de los pacientes. Vale, o sea, les obliga básicamente a poner las cartas boca arriba antes de firmar nada. Exactamente. Obliga a construir un modelo matemático súper detallado. Y sobre esa nota técnica, el decreto regula los pagos. Por ejemplo, sistemas prospectivos, donde el dinero se paga antes de que ocurra la enfermedad, y sistemas retrospectivos, donde se paga después de atender al paciente. Y aquí, fíjate, me surge una duda enorme sobre los incentivos. O sea, yo he leído sobre modelos de pago global o capitación. Los clásicos. Claro. ¿Y si una aseguradora le paga por adelantado a un hospital una cantidad fija por paciente? ¿Da igual si se enferma o no? ¿No crea eso un incentivo perverso para que el hospital intente gastar lo mínimo y así ganar más? A ver, ese es el gran riesgo de la capitación pura. Total. Si a mí me pagas una tarifa plana, pues mi beneficio sube cuanto menos atienda. Lógico. Claro. Pero luego está el otro extremo, el pago por evento. Te pagan por cada tirita y cada escáner. ¿Y qué pasa ahí? ¿Que vas a hacer escáneres a todo el mundo, claro? Eso es.
Incentiva el sobretratamiento para facturar más. Por eso el decreto 441 insiste tanto en la nota técnica, porque busca crear esquemas mixtos, intenta que el pago esté ajustado a resultados en salud para neutralizar esos incentivos. Madre mía, suena a ingeniería financiera pura aplicada a la medicina. Literalmente. Pero la verdad, lo que me deja más sorprendida del decreto es cómo protege al paciente. O sea, dice que para enfermedades de alto coste y nombra explícitamente el cáncer, no se puede exigir ningún tipo de autorización previa. Y eso es vital. Es un blindaje normativo en toda regla. Totalmente. Intenta borrar esa imagen horrible de un paciente con cáncer haciendo cola en una ventanilla para que le sellen un papel y le aprueben la quimioterapia. La atención tiene que fluir sin ese freno previo. Es la regla de oro. Y es que además añade una norma sobre la continuidad. Si la aseguradora rompe con el hospital, la ley exige avisar al paciente con 30 días de antelación y prohíbe interrumpir los tratamientos en curso. O sea, yo leo esto y parece un marco legal a prueba de balas. Incluso previene renovar los contratos automáticamente y actualiza las tarifas con la inflación. Claro, sobre el papel es un ecosistema perfecto. Se supone que previene cualquier problema para que la burocracia nunca llegue al quirófano. Es como tener el GPS más avanzado del mercado. Te calcula la ruta ideal, te paga los peajes, te quita el tráfico. Sí, sí. Pero claro, ignora por completo que el puente por el que tienes que pasar está totalmente derrumbado. Esa es la metáfora perfecta. Porque claro, este mundo ideal choca frontalmente con una realidad incomprensible. Incomprensible es poco, porque si el decreto ordena renovaciones automáticas y prohíbe cortar la atención, la noticia que sacó Blue Radio en abril de 2026 nos pinta un país totalmente diferente. Completamente. Hablamos del Instituto Nacional de Cancerología anunciando que suspende recibir nuevos pacientes de la nueva EPS. Es un choque brutal. La magnitud de la crisis destroza cualquier ilusión de que las leyes lo controlan todo. Para que quien nos escucha se haga una idea, estamos hablando de una deuda acumulada que supera los 130.000 millones de pesos. Madre mía, 130.000 millones. Y lo peor es el tiempo. Se mencionan facturas que tienen más de 300 días. 300 días. Casi un año. Es que es muy fuerte, un hospital enorme, comprando medicamentos para el cáncer que son carísimos, pagando cirujanos, manteniendo las máquinas de radioterapia y esperando un año para cobrar. Y a todo eso súmale el detonante final. Llevaban 4 meses trabajando sin contrato formal. 4 meses. A ver, espera, que aquí me pierdo. Acabamos de decir que el decreto impone que los contratos se renueven automáticamente. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que legalmente dos gigantes operen 4 meses en el limbo? O sea, las áreas jurídicas se saltan la ley a la torera. Y otra cosa, si la ley prohíbe cortar tratamientos, ¿qué excusa usan para cerrar las puertas a nuevos pacientes? Pues mira, la paradoja es terrible. La realidad es que las entidades siempre buscan las zonas grises de la ley. Respecto a la renovación automática, lo que pasa es que se pelean por la nota técnica o por las tarifas. Ah, vale. Si no se ponen de acuerdo en los números del año nuevo, en la práctica el sistema se bloquea. Nadie le da al botón de renovar en el ordenador, operan de facto pero sin el paraguas jurídico. Es un bloqueo por puro desgaste. O sea, un pulso a ver quién aguanta más. Tal cual. Y en cuanto a cómo justifican cerrar los servicios, el hospital hace una distinción muy calculada. Dicen, a los pacientes que ya están ingresados no los vamos a echar. Claro, eso sería un delito flagrante. Evidente. Pero dicen que sin contrato no están obligados a aceptar a un paciente nuevo. Argumentan que ese nuevo riesgo es responsabilidad de la EPS, que tiene que buscarle otro hospital. ¡Qué bárbaro! Le tiran la patata caliente a la aseguradora. Pero claro, el impacto humano de hacer eso es demoledor. El interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, estaba indignadísimo en la noticia. Con toda la razón. Daba un ultimátum de días y criticaba mucho las formas. Decía que no es justo que a un paciente se entere por la prensa de que su tratamiento peligra. Esa frase de Ospina da en el clavo de la dignidad, ¿eh? Porque sumar la angustia de un titular de radio a la de un diagnóstico de cáncer demuestra que los mecanismos del sistema han fracasado estrepitosamente. Totalmente. Y todo este jaleo nos lleva directos al artículo del doctor Miranda Cadavid. Me parece que su metáfora de Colombia, el país de los pergaminos, es brillante para entender esto. Sí, es una disección quirúrgica. Él habla de una patología nacional, que es adorar el documento escrito. Hay una fe ciega en que, si redactas una ley de 500 páginas, el problema real desaparece. Claro, se invierte una cantidad de esfuerzo brutal en hacer el pergamino perfecto y luego nadie vigila que se cumpla. Exactamente. Se abandona la ejecución. Y ojo,
En su artículo lanza una crítica muy dura al Instituto Nacional de Cancerología. Sí, y plantea un dilema ético que me dejó pensando, porque el hospital dice que para por las deudas, pero Miranda Cadavid saca a pasear un concepto legal clave, que son los títulos ejecutivos. Uy, ese es el punto de inflexión. A ver, en derecho, cuando un hospital emite una factura y la aseguradora no la rechaza de forma justificada, esa factura se convierte en un título ejecutivo. Vale, para que lo entendamos todos. Significa que el hospital no tiene que ir a un juzgado normal y estar 5 años de pleitos para demostrar que le deben el dinero. Eso es. La existencia de la deuda ya no se discute. El título ejecutivo tiene fuerza de ley por sí mismo. Vas a un juez y en un proceso rapidísimo puedes conseguir que le embarguen las cuentas a la aseguradora para cobrar esos 130 millones. ¡Ostras! Sabiendo que tienen esa especie de, no sé, botón nuclear legal para cobrar rápido, es muy fuerte que decidan ir por el camino de no recibir pacientes. Claro, el artículo se pregunta precisamente eso. ¿Por qué no agotaron las vías institucionales? ¿Dónde estaban el Ministerio de Salud o la Superintendencia? Es que, claro, la tesis que plantea Miranda Cadavid es durísima. Sugiere que el hospital, viendo que los trámites son lentos, prefiere generar un pánico mediático. Esa es la táctica. Claro. Usan la alarma social, el terror de la gente oncológica en las noticias fuerza a los políticos a intervenir más rápido que cualquier juez. Es una táctica de presión pura y dura. Y es desolador, la verdad. Muchísimo. Jugar con el miedo de la gente. Pero bueno, el autor también reparte culpas hacia las aseguradoras, hacia las EPS. Y aquí es donde entra el mecanismo que atasca todo este dinero desde el principio, las famosas glosas. Las glosas. El núcleo de la burocracia. A ver, en teoría una glosa es simplemente una objeción que hace el que paga frente a una factura del hospital. Una especie de control de calidad, digamos. En un mundo ideal, sí. Si el hospital te cobra una prótesis de titanio y le puso al paciente una de plástico, pues le aplicas una glosa, retienes el pago y pides que lo corrijan. Es para evitar fraudes. Vale, suena lógico. Pero intuyo que esto en la práctica es un desastre. Un desastre absoluto. Es que se me viene a la cabeza otra imagen. Es como si tienes un puerto enorme, el más concurrido, y hay un inspector de aduanas súper obsesivo. Ya veo por dónde vas. Y llega un barco gigante con medicinas vitales. Pues el inspector coge y bloquea el barco entero porque en el documento de carga de la página 500, pues falta un sello azul. Tal cual. O porque el código postal no se lee bien. Y mientras discuten sobre la tinta azul del sello, la medicina en el puerto se echa a perder. Esa analogía es que traba lo que denuncia el artículo. Estas auditorías se han desvirtuado por completo. Las aseguradoras, que también tienen sus propios problemas de dinero, usan las glosas para ganar tiempo. Como una táctica dilatoria. Exacto. Buscan fallos minúsculos en la factura, errores en los pergaminos, para retener el dinero durante meses. Y claro, retener 130.000 millones de pesos en tu cuenta del banco durante casi un año. Eso, con los intereses, te genera unos beneficios financieros espectaculares. Retrasar el pago es el verdadero negocio. Totalmente. Y esto crea un clima de desconfianza tóxica tremenda. El hospital ya sabe que le van a poner pegas, así que contrata a 50 auditores para defender cada coma de la factura. Y la EPS contrata a otros 50 para encontrar más fallos. Una guerra de trincheras administrativa. Una guerra que quema millones en recursos. Dinero que, sinceramente, tendría que estar pagando enfermeras o escáneres, no auditores. Esto es la definición perfecta de lo que el artículo llama hipertrofia normativa y atrofia ejecutiva. Tenemos un exceso de reglas perfectas, pero la capacidad de hacer que el dinero llegue al quirófano está atrofiada. Y lo más grave de todo es que nadie vigila. Que un hospital de cáncer pase 4 meses operando sin contrato, sin que salten las alarmas de la Superintendencia de Salud, pues demuestra que el papel no sirve de nada si nadie mira. Exacto. Bueno, a modo de cierre, ¿qué conclusiones podemos sacar para quien nos escucha hoy? Yo creo que este caso es una lección magistral. Sin duda. Nos enseña que la burocracia puede llegar a anular por completo los derechos fundamentales. Por muy bonitas que sean las palabras en un decreto, si la tubería del dinero se atasca a propósito, la ley no vale nada. Es que la calidad real del sistema no se mide por el grosor del decreto. Se mide por la agilidad con la que mueven los recursos reales hacia el médico que tiene el bisturí en la mano. Y eso me lleva a una reflexión final que me parece súper provocadora. A ver qué opinas. Dime. Si el problema claramente no es la falta de leyes, porque el decreto 441 ya cubre todas las posibilidades, ¿no será que la solución no pasa por redactar más decretos larguísimos? Totalmente de acuerdo. A lo mejor hay que,
rediseñar los incentivos económicos desde la base, conseguir que al hospital y a la aseguradora les salga más rentable curar juntos a un paciente que gastar su tiempo y dinero en una guerra de facturas interminables. Esa es la clave. Cambiar las reglas del juego financiero en lugar de imprimir más pergaminos. Pues ahí dejamos esa reflexión para quien nos escuche le dé un par de vueltas. Menudo tema. Ya te digo, da para pensar largo y tendido. Sin duda. Nos quedamos con eso.